Hola amigos, vamos a ver hoy las herramientas de selecciones de píxeles, herramientas complejas e inteligentes que nos ofrece Adobe Photoshop y que nos van a permitir cambiar fondos de imágenes con mucha facilidad, aunque las selecciones que debamos realizar sean selecciones de, por ejemplo, cabellos al viento o hierbas o elementos tremendamente complejos y difíciles de seleccionar de una manera manual. Estas herramientas complejas se agrupan dentro de un grupo. En la barra de herramientas a la izquierda de nuestra interfaz del programa, en el cuarto grupo de herramientas, ya vemos, pulsamos sobre él y son tres herramientas: la herramienta selección de objetos, la herramienta selección rápida y la herramienta varita mágica. Con la herramienta selección de objetos, que es la última de las que ha aparecido en el programa, vamos a hacer la práctica de hoy y luego continuaremos explicando las otras dos herramientas, que son bastante más sencillas de utilizar también, pero que igualmente nos ofrecen un amplio abanico de posibilidades a la hora de hacer nuestras selecciones. Para hacer la práctica de hoy, os voy a dejar en el aula dos imágenes, una un poco más pequeña que la otra. La de el caballo es más pequeña que la del fondo, así se llaman una y otra, y por eso vamos a abrir primero la imagen del fondo. Esto podríamos verlo pulsando sobre la imagen del caballo o manteniendo el cursor del ratón encima. Vemos que las dimensiones son 1920 por 1080 en el caso del fondo, y sin embargo la imagen del caballo son 900 por 600. Así que vamos a abrir primero la del fondo, que es más grande. Doy un doble clic sobre esta imagen hasta que se me abra en el programa. Voy a colocar un elemento incrustado. Ya vemos archivo, colocar elemento incrustado, y voy a seleccionar la imagen del caballo. Ya vemos que se me coloca de una manera mucho más pequeña y todavía mantiene el gizmo de control de los objetos inteligentes, de los objetos incrustados. Puedo estirar desde cualquiera de las esquinas del gizmo de control para ampliar la imagen como yo quiera, de manera que no me ocupe, que me ocupe el área que me apetezca de la pantalla, y no me va a perder mucha calidad precisamente por eso, porque es un objeto inteligente, incrustado o lee. Así que una vez que la haya situado como yo quiera, sin perder la proporcionalidad, es decir, estirando sin pulsar ninguna tecla desde cualquiera de las esquinas, para que se me elimine este gizmo de control debo pulsar la tecla Enter. En este caso me aparecerá en la esquina inferior de la capa un símbolo que me indica que este es un objeto inteligente. Por tanto, es un objeto sobre el que yo no voy a poder dibujar, ni voy a poder tampoco borrar ni nada de eso, porque está encristado. Para poder hacerlo debería, con el botón derecho sobre cualquier parte de la capa, sacar el menú contextual y decirle que quiero que me rasterice la capa, y de esta manera me desaparece ese símbolo en la esquina inferior derecha del icono de la capa que me indicaba que era un objeto inteligente. Ahora ya es una capa de bits normal y corriente. Bueno, para hacer la selección de este caballo, cojo la herramienta de selección de sujeto. En el momento en el que la cojo, se pone a girar esa ruedita y en cuanto lo acaba, dependiendo de la rapidez de vuestro ordenador, de vuestro procesador gráfico y de la cantidad de memoria RAM que tenga, pues enseguida me va a hacer una selección sobre el área del sujeto que haya detectado. Para ponerla como selección flotante, pulsaré una vez sobre ella y en ese momento comenzará a hacerme la selección flotante hasta que termine, y aparecerá la famosa línea discontinua de puntos en, en movimiento, a la que llamamos cariñosamente el caminito de hormigas. Bueno, esta selección suele ser muy buena en estos objetos inteligentes, y de hecho solamente utilizando esta herramienta, si yo saco la ventana de propiedades
desde ventana, propiedades, al utilizar esa herramienta de selección de objetos, voy a tener la posibilidad de eliminar el fondo directamente. De forma que una vez que me ha seleccionado el sujeto, si le doy a eliminar el fondo, pues eliminará todo el fondo de la imagen. Pero ya vemos que el fondo que me ha eliminado pues ha sido más del deseado. En algunos casos se ha comido algunos cabellos y también ha dejado algunas zonas mal hechas. Así que, bueno, para perfeccionar esta selección aún más de la que la tenemos, vuelvo a deshacer esa eliminación del fondo con control Z y vamos a utilizar otra herramienta que es un poco más perfecta a la hora de realizar este tipo de selecciones. Es la herramienta seleccionar y aplicar máscara que nos encontramos en la barra de control de todas las herramientas de selección. Ya veis que aunque sea el marco rectangular o el marco elíptico, nos vamos a encontrar esta herramienta, o aunque sean los lazos, cualquiera de los lazos, también vamos a encontrar la herramienta de seleccionar y aplicar máscara. A ella podemos entrar directamente sin hacer ninguna selección o con una selección ya hecha. En este caso ya tenemos una selección hecha, mejor o peor. Bueno, pues es una herramienta estupenda que nos ofrece primero la posibilidad de mirar, de ver la forma en la que nosotros queremos ver estas selecciones. Puede ser en forma de canal alfa, en forma de línea discontinua, en forma de máscara rápida, con el fondo oscurecido o aclarado, o bien en forma de capas, ¿no? En forma de papel cebolla, que es posiblemente la más usual, nosotros podremos variar la transparencia del fondo de la imagen. Si la ponemos totalmente transparente, pues es como si estuviéramos trabajando en dos capas y viendo el resultado final que nos va a dejar esta imagen. Para hacer una selección lo más perfecta posible, le diremos que active el radio inteligente y deslizaremos el radio hacia la derecha totalmente para que nos busque en un radio más amplio pues todas las posibles selecciones complejas que tenga. De esta manera, al final le diremos que queremos descontaminar colores, lo cual nos aumentará mucho el volumen del cabello. Veámoslo. Ya vemos que nos aumenta el volumen del cabello. Y elegiremos la salida de nueva capa con máscara de capa en este desplegable que tenemos al final. Elegiremos siempre nueva capa con máscara de capa. Así que pulsamos sobre ella y ya tenemos seleccionada nuestra selección. Tenemos hecha nuestra selección. Fijaos que en algunos casos la selección la hace muy bien, en otros no la hace tan bien. Deberíamos retocarla a mano. Por eso le hemos dado la salida de nueva capa con máscara de capa. Por ejemplo, en nuestro caso, nosotros hemos fallado en la selección en la cabeza del caballo. Así que para perfeccionar eso un poco, lo que tenemos que hacer es entrar en la máscara de capa, pulsando la tecla Alt y dando clic sobre la máscara de capa y pintando con color blanco, con un pincel cualquiera, todas las partes de la selección, de manera que nos quede perfecto. Y así todas las partes negras serán opacas de nuevo, perdón, todas las partes blancas, y no tendremos esos inconvenientes de perder ningún tipo de elemento de la selección que hayamos hecho. Lo mismo haremos con la oreja del caballo, que estaba en negro, y sin embargo, bueno, pues necesitamos ponerla un poquito más blanca. Podemos acercarnos más para perfeccionar mejor el borde, y retocando los bordes que queramos. Fijaos que si nos pasamos, podemos volver atrás pulsando, pintando con pinturas
con pintura negra en lugar de con pintura blanca. De esta manera, pues podemos ver que, en fin, la selección es adecuada y no funciona suficientemente bien. Bueno, esto es la manera más sencilla y más rápida que tenemos de eliminar. Por ejemplo, aquí otra parte que deberíamos retocar es este borde del lomo con el caballo, pues exactamente igual. Aquí deberíamos entrar a pintar con pintura negra, no con pintura blanca, con pintura negra, pero sobre la máscara de capa y con un pincel más fino. Bueno, es que esto debe ser así en la imagen original, ¿no? Porque aunque la esté pintando aquí, no estoy pintando con pintura blanca, perdón. Tengo que pintar con pintura negra. Eso sí. En este caso ya vemos que puedo ir eliminando. Voy a acercarme aún más para ser más preciso en mi pintura. Un poco más pequeño el pincel, lo cual lo hago con el botón derecho del ratón y pulsando la tecla Alt. Siempre puedo controlar el tamaño del pincel. Y esto, siempre que lo haga con la tableta gráfica, lo haré con mucha más precisión que si lo hago con el ratón, claro. Por eso los ilustradores y los dibujantes siempre tenemos tabletas gráficas a nuestra disposición, pero yo en este caso, a la hora de hacer este tutorial, estoy manejando solamente ratones y no tabletas gráficas. Bueno, esto ha sido la manera en la que tenemos de cambiar el fondo de una imagen con una selección tan compleja de cabellos al viento como era en este caso, ¿verdad? Bien, lo que me queda ahora es guardar la imagen, archivo guardar como, en un archivo de PSD, en el formato PSD, de manera que tenga las capas abiertas. Le ponéis vuestro nombre y me la enviáis al aula virtual como es habitual, o bien sacarla para una galería de imágenes, por ejemplo, o para imprimir de otra manera, en cuyo caso podríamos guardarla como archivo TIFF o exportarla como archivo PNG directamente con exportar, exportación rápida, y elegimos el formato de archivo PNG, que en fin, sería de lo más usual y de lo más habitual. Vamos a ver ahora las otras dos herramientas, que son la herramienta selección rápida y varita mágica. La herramienta selección rápida se encuentra en el mismo grupo de herramientas inteligentes, es la segunda de las herramientas de ese grupo, y es una herramienta que funciona como un pincel, así que con el botón derecho del ratón y pulsando la tecla Alt, yo puedo variar el tamaño horizontalmente del pincel, desplazando el ratón horizontalmente, y si lo desplazo verticalmente, entonces lo que varío es lo que varío es la dureza del borde de ese pincel. Hacia abajo lo hago mucho más duro, el borde del pincel, y mucho más suave hacia arriba, si lo desplazo verticalmente hacia arriba. De tal manera que esta herramienta me va a funcionar, bueno, pues dependiendo del tamaño del pincel. Cuanto más grande sea el pincel, más me va a seleccionar. Para ver cómo funciona, voy a desactivar la capa superior y voy a volver a activar la capa del caballo. Voy a comenzar a seleccionar todo el caballo con un pincel un poco más pequeño y empiezo, tal que en la cara del caballo, empiezo desplazándolo poco a poco. Ya vemos cómo me va seleccionando. A medida que me voy desplazando por diferentes elementos, me va a ir seleccionando más o menos.
Fijaos que la selección no me la hace muy bien. Al acercarme a elementos un poco más pequeños, deberé poner el pincel más pequeño. Si me paso, tendré que restar partes a la selección. Así que para restar partes a la selección debo pulsar la tecla Alt o bien arriba a la izquierda coger el tercero de los pinceles que pone menos. Bien, solamente pulsando la tecla Alt empiezo a eliminar partes de esa selección, lo cual puede estar interesante así. Si quiero sumar nuevas partes a la selección, pulso la tecla mayúsculas. Así que con mayúsculas voy sumando partes y con Alt voy restando partes a la selección. Pero esta selección podrá ser más o menos buena dependiendo de en cada caso qué es lo que tenemos que seleccionar exactamente. Y siempre podremos retocar estas selecciones entrando en el modo máscara rápida que está justo el icono que hay justo debajo del selector de color. Fijaos cómo con el icono máscara rápida veo lo que me está haciendo. En el modo máscara rápida puedo trabajar también las selecciones. Y en ese caso lo que hago para trabajar las selecciones es, si quiero añadir partes a la selección, cojo un pincel y pinto con pintura negra. Pero si quiero restar partes de la selección, pinto con pintura blanca. De esta manera, al pintar con pintura blanca, voy a ir restando esas partes de la selección que tengo en el modo máscara rápida, y cuando quite el modo máscara rápida podré comprobar que el camino de hormigas de la selección se me ha ajustado mucho más a lo que tenía antes. De tal manera que esto siempre lo voy a poder realizar. Fijaos cómo voy a perfeccionar este borde de la selección haciéndolo de manera manual con un pincel, solamente con el pincel. Claro, estas herramientas no me van a permitir hacer unas selecciones tan complejas como estas de los cabellos, pero sí estas selecciones de borde manual que de otra manera antes no me salían demasiado bien. Bueno, esta herramienta no tiene muchas más elementos, salvo el de mejorar bordes o el de mostrar en todas las capas en vez de en lugar de una sola de ellas. En este caso no es una herramienta que nos sirva mucho y sin embargo sí es una herramienta que habitualmente en nuestro flujo de trabajo solemos utilizar muy frecuentemente. La otra herramienta que os quiero enseñar es la herramienta varita mágica. Es una de las primeras herramientas. He deseleccionado todo lo que tenía con selección de seleccionar o control D. Y la varita mágica es una herramienta que sí nos selecciona por colores de píxeles. Fijaos que cuando pulsamos la varita mágica tenemos la posibilidad primero de colocar la tolerancia media es de 30 en la varita mágica, y también de ver cuál es el tamaño de muestra que nos va a hacer la varita mágica. Si vamos a pulsar sobre un solo píxel, sobre un promedio de 3×3, 5×5, 10×10, 11×11, perdón, 31, 51 o 101 de promedio en cuadrados. De tal manera que, bueno, lo normal es utilizar de un solo píxel. Para utilizar esta herramienta bastará, no la utilizamos como un pincel, sino como una varita que va pulsando. Elegimos un píxel y le damos para que nos seleccione. Estamos trabajando sobre la capa de arriba, que es una capa oculta, y por eso las selecciones nos están saliendo muy mal. En el momento en el que le doy a seleccionar, bueno, pues seguramente me hará una selección pues muy discreta de estos píxeles. Puedo decirle que me suavice la selección o que me seleccione los píxeles contiguos de ese color,
o bien los píxeles que estén dispersos por toda la imagen, aunque no sean contiguos unos con otros. Así que vuelvo a pulsar y ya vemos que si pulso la tecla mayúscula voy a poder ir añadiendo nuevos píxeles a la selección, nuevos píxeles de colores a la selección, ¿no? Fijaos cómo la selección poco a poco va a ir aumentando, aunque también me va a sacar píxeles que no me interesaba que me sacara anteriormente, ¿no? De manera que, bueno, esta herramienta también debemos aprender a utilizarla. En este caso sería mucho más fácil deseleccionar todo y comenzar a seleccionar el fondo antes que seleccionar el caballo. De manera que si voy seleccionando esto y solamente en píxeles contiguos, iré pudiendo seleccionar nuevas partes de la selección que antes no estaban seleccionadas y así poder invertir cuando quiera la selección del caballo, que va a ser para mí pues lo más interesante de hacer en esta selección, ¿no? Imaginemos que solamente con eso luego le digo selección, invertir selección, y ya podré eliminar partes de la selección que antes me puedan molestar, a lo mejor con cualquier otra herramienta. Por ejemplo, con la selección rectangular elimino pulsando Alt esas dos partes de la selección, la parte de abajo del suelo, si no la quiero conservar, la parte de la derecha, también esa otra del suelo, a lo mejor. En fin, podré ir haciendo una selección mucho más correcta y más perfecta de lo que la tenía antes hecha, ¿no? De tal manera que ahora ya invirtiendo la selección esta que acabo de conseguir, sí podré eliminarla, por ejemplo, con la tecla suprimir y quedarme ya con el fondo. Y así podría conseguir una selección más parecida a lo que me han dado las herramientas inteligentes de antes, que siempre son un poco más perfectas que estas herramientas que acabo de utilizar ahora. Así que eso ha sido todo, amigos.